Ok, entonces, si todos me escuchan, estamos conversando acerca de la caracterización de la resistencia de las juntas, ¿ok? Teníamos dos modelos teóricos, el modelo Mohr-Coulomb, que es un criterio lineal, una recta, y el modelo Barton-Bandis, que es un criterio no lineal. Bien, la selección de cada uno de estos métodos o el cual utilizar para un determinado proyecto, desde mi punto de vista, va a depender de la información que se tenga a la mano, ¿sí? La utilización de un criterio lineal como el Mohr-Coulomb requiere necesariamente ensayos de laboratorio, ensayos de corte directo en laboratorio. Sin embargo, si existe el afloramiento, si existe el corte del talud y también existe el tiempo para realizar un mapeo a detalle, porque eso es lo que se requiere, se puede utilizar el modelo Barton-Bandis a través de la caracterización de la resistencia de la junta a través de un JCS, un índice JCS, la caracterización de la rugosidad de la junta a través de un índice JRC y la caracterización de un ángulo de fricción básico a través de un ensayo tildes, ¿sí? La diferencia, básicamente, como les menciono, es la información que se tenga o que se disponga. Ahora, sucede muchas veces que para información a nivel de subterráneo, en profundidad, solamente disponemos de sondajes. En el caso de sondajes, lo único que podemos utilizar son los ensayos de corte directo para llegar a un estimado de la resistencia del corte. No podemos caracterizar JCS, JRC ni FIB a nivel de sondajes. Sí, sería muy limitado en escala. Ok, nuevamente, clásicamente, el reporte de un ensayo de laboratorio de corte directo, por ejemplo, es un gráfico como este, en donde ploteamos los esfuerzos normales al que ha sido sometido la muestra y su respectivo esfuerzo cortante. ¿Okay? Hacemos una regresión lineal, no lineal y obtenemos los parámetros de dicho modelo. En este caso, el modelo más común, un modelo lineal como el Mohr-Coulomb, reporta como salida de la regresión lineal un ángulo de fricción y una cohesión. Ahora, nuevamente, este valor de cohesión y de fricción que obtengamos de la regresión lineal va a ser el promedio, ¿sí? Pero como podemos observar en el gráfico, existe variabilidad de los datos. Existe cierta variabilidad y esa variabilidad se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si solamente utilizo los valores promedio de los resultados de ensayos de laboratorio, eso solamente me da una visión muy sesgada del comportamiento que pueda tener esa estructura bajo diferentes cargas. Lo que se debería hacer es lo siguiente. Entonces tenemos un ensayo, tenemos una serie de ensayos de cortes, tenemos diferentes puntos y cada uno de esos puntos representa un espécimen ensayado bajo corte directo y hacemos una regresión lineal. Con eso obtenemos la recta de mejor ajuste, hasta ahí todo bien. Tenemos una cohesión. Tenemos una cohesión y un ángulo de fricción. Recuerda que esa cohesión y fricción producto de la regresión lineal es el promedio de todo el conjunto de datos. Si tú quieres considerar la variabilidad, lo que tienes que utilizar es hacer básicamente una distribución de los errores que se pueda obtener en esta medición. Cada una de esas distribuciones normales que observan aquí, cada una de estas distribuciones normales es la distribución del esfuerzo cortante esperado para un determinado valor de carga normal, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Esto básicamente funciona como una probabilidad condicional. ¿Ok? Entonces, imaginemos que queremos hacer Imaginemos que estamos analizando un bloque tipo cuña para un talud y vamos a calcular su factor de seguridad. Utilizamos el método analítico de equilibrio límite, hacemos diagrama de fuerzas y vamos a tener que, producto del peso de esa cuña, vamos a tener una componente normal, una fuerza normal que esté actuando sobre esa cara o esa superficie de discontinuidad. Entonces, dado determinado esfuerzo normal que actúa sobre esa superficie, me desplazo verticalmente, tengo un valor promedio de esfuerzo cortante. ¿Ok? Ahora,
Si quiero considerar esta variabilidad, lo que tengo que hacer es crear esta distribución de errores. Entonces puedo asumir que ese valor promedio de esfuerzo cortante está ligado a una distribución. Y ahí tengo la media y la desviación estándar. Sí. Entonces, hablando de tomar medias y desviaciones, en geomecánica o en cualquier tipo de ingeniería existen dos tipos de approaches para hacer los cálculos. Un approach determinístico y otro probabilístico. El análisis determinístico básicamente toma como input valores singulares, valores puntuales, un solo valor de una primera variable, un segundo valor de otra variable y así sucesivamente. Estas variables son variables input, entran en un modelo matemático y vamos a tener una salida. Como estamos introduciendo solamente valores puntuales, al final lo que vamos a tener es un solo valor. Por ejemplo, un solo valor de factor de seguridad. ¿Ok? Ese sería el camino del cálculo determinístico. El camino del cálculo probabilístico toma los mismos parámetros de entrada, x1, x2, x3, xn. Pero en vez de estar fijando un solo valor puntual, como en el caso determinístico, vamos a fijar una distribución. Entonces le voy a dar una distribución para cada una de las variables de entrada. Y cada distribución va a estar dada por su media y desviación. Esas variables de entrada en forma de distribución, o más rimbombantemente conocido como variable aleatoria. Entonces cada una de estas ahora está representada por una variable aleatoria que va a entrar en el mismo modelo matemático y vamos a tener como salida ya no un solo valor, sino varios valores de factores de seguridad, por ejemplo. Para ese conjunto de valores de factores de seguridad creo un histograma y defino la probabilidad de falla como aquella probabilidad de que el factor de seguridad sea menor a 1. ¿Ok? Entonces dos tipos de enfoques, uno determinístico, otro probabilístico. Uno toma valores puntuales, generalmente el promedio, y el otro considera toda la distribución. Ahora, los análisis van a estar enfocados para diferentes tipos de inestabilidades. Y las formas o mecanismos de inestabilidad que podamos tener van a estar regidos por, algunas veces por las estructuras y otras veces por la resistencia del material. Entonces, para el caso de las inestabilidades en ambientes subterráneos, por ejemplo, podemos tener dos casos. Si es una excavación subterránea superficial, podemos tener un mecanismo de inestabilidad controlado por las estructuras. Y básicamente esto está desencadenado por la gravedad. Tenemos una excavación y tenemos caída de rocas o deslizamiento de rocas, y esos básicamente mecanismos de falla controlados por las estructuras. Y cae o desliza el bloque producto de la acción de la gravedad. A mayores profundidades para esta misma excavación, la componente o la predominancia de las estructuras ya no es tanta, y lo que más interviene es la resistencia del material. ¿De acuerdo? La resistencia del material es importante, dado que a mayores profundidades la gravedad ya deja de ser predominante y lo que comienza a actuar más son los esfuerzos inducidos alrededor de la excavación. ¿Sí? Ese sería el escenario más o menos de los mecanismos de inestabilidad en contextos subterráneos, estructuralmente controlado o controlado por la resistencia. Para el caso de superficie, sigue la misma lógica, solamente que ya no es tanto por profundidad, sino es más por escala. Entonces, para el diseño a nivel de banco, por ejemplo, a nivel de banco vamos a tener mecanismos estructuralmente controlados, fallas planares, cuñas o vuelcos, pero a la escala global del talud, 300, 500, 600 X metros de talud global, en ese escenario ya las discontinuidades pierden influencia y lo que hacen es simplemente degradar la resistencia del macizo rocoso como un todo. ¿Sí? Entonces a la escala global tenemos una resistencia, un mecanismo de inestabilidad controlado más que todo por la resistencia global del macizo. Voy a acelerar un poquito, ya me faltan algunas pequeñas diapositivas, todavía tengo tiempo. Vamos a centrarnos básicamente en los mecanismos de inestabilidad controlado por las estructuras o también llamadas discontinuidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de las discontinuidades que influyen aquí? Básicamente la orientación.
Y la orientación de las juntas está dado por dos parámetros, buzamiento y dirección de buzamiento. Otro parámetro que influye o que tenemos que tomar en consideración para análisis de fallas estructuralmente controladas es la resistencia. Pero ojo, es la resistencia de la junta o de la discontinuidad, que puede estar dado por la cohesión o fricción. Y otro parámetro también es su tamaño, que puede estar dado por la persistencia o longitud de la traza. ¿Ok? Entonces, sea que yo estoy analizando una cuña superficial o una cuña subterránea, para que la falla ocurra dentro de un escenario dentro de un mecanismo estructuralmente controlado, necesito que la orientación de mi junta sea adversa, primera condición. Necesito que los esfuerzos que actúan sobre esas superficies de discontinuidades sean mayores a la resistencia al corte de esa superficie misma de discontinuidad. Y necesito también que las discontinuidades tengan un tamaño importante, de tal manera que me creen bloques de volúmenes o tamaños que puedan de alguna manera afectar la seguridad o estabilidad. O sea, bloques centimétricos, milimétricos, bloques pequeñísimos no van a afectar para nada estas componentes. ¿Ok? Entonces, tres condiciones para que se produzca la falla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo analizaríamos esto? Si seguimos el enfoque clásico del equilibrio límite, utilizando un Unwich, por ejemplo, o un switch, lo que haríamos es, tomamos orientación, que lo obtenemos del estereograma, consideramos solamente promedio, un valor de buzamiento y dirección de buzamiento para cada uno de los sistemas de juntas. Listo. ¿Cómo consideramos la resistencia? También lo consideramos a través de una media, o de un solo valor, que es la media, para cohesión o fricción. ¿Y cómo consideramos el tamaño cuando hacemos análisis clásico, el típico en equilibrio límite para este análisis de bloques? Hacemos la suposición conservadora de que las discontinuidades tienen una persistencia infinita, así que son infinitamente persistentes. ¿Ok? Eso es lo clásico que se hace, y como resultado del análisis de equilibrio límite, con el Unwich o el switch, lo que vas a obtener es un factor de seguridad. Listo. Ahora, ¿podemos hacer las cosas mejores que esto? ¿Podemos mejorar en algo? Sí, siempre se pueden hacer las cosas mejores. Y podemos hacer, en vez de un análisis clásico de equilibrio límite, podemos hacer un análisis probabilístico. ¿Ok? Entonces, en el análisis probabilístico para este mecanismo de falla estructuralmente controlado, vamos a considerar el mismo input, orientación, resistencia y tamaño, pero ahora ya no vamos a definirlo por una media simplemente. Vamos a definir cada uno de estos parámetros de entrada con una distribución para Additive Direction, otra distribución para cohesión y fricción y otra distribución para la persistencia, por ejemplo. ¿Sí? Y como salida de este análisis probabilístico de equilibrio límite, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una probabilidad de falla. ¿Sí? Ahora, ¿esto sería un poco más representativo? Sí, porque estamos considerando el espectro posible de valores que puede tomar cada uno de estos parámetros de entrada. Ahora, ¿podemos hacer algo mejor que esto? La respuesta es sí, siempre podemos hacer las cosas mejores. Y el siguiente modelo, o el siguiente tipo de análisis que podemos hacer, es crear un modelo de fracturas discretas. ¿Ok? El modelo de fracturas discretas es un modelo relativamente nuevo, está entrando relativamente en boga este tipo de modelamiento. Comenzó en la industria del petróleo y dentro de la minería recientemente está encontrando aplicaciones. ¿Ok? El modelo de fracturas discretas trabaja de la siguiente manera. En principio, ¿qué cosa es? El modelo de fracturas discretas es una representación explícita de medios fracturados, ¿sí? Por ejemplo, cuando calculamos el factor de seguridad o cuando calculábamos la probabilidad de falla, tomando la distribución, en ningún momento hemos visualizado al macizo rocoso con un sistema de discontinuidades. En ningún momento lo hemos visualizado. Solamente hemos estado haciendo numeritos, ¿ok? Los modelos de FN nos permiten visualizar, proyectar, dibujar, representar las discontinuidades de forma explícita para un modelo 3D.
¿Ok? Entonces necesitamos información para crear este tipo de modelos. Y la información tiene que ser de alta calidad. Necesitamos varias fuentes de información. Y por ejemplo, vamos a combinar datos del mapeo clásico. Vamos a utilizar datos del mapeo geomecánico y logueo geomecánico clásico. Eso es lo que venimos haciendo hace años en la minería. Esa información lo tenemos a la mano. Pero también necesitamos complementarlo con otro sistema, otras fuentes de información, que van a ser las técnicas no convencionales que les conversábamos, como la fotogrametría o registros televiewers. ¿Ok? Bien, si tenemos acceso a esa fuente de información, podemos entonces crear nuestro modelo DFN. ¿Qué es lo que vamos a tener al final de nuestro modelo DFN? Vamos a tener un modelo como este. Cristian, ¿y cuál es la diferencia con lo que venimos haciendo clásicamente? Con lo que venimos haciendo clásicamente es algo como el dibujo de la derecha, en donde las discontinuidades son asumidos que son totalmente persistentes, ¿ok? Cosa que no es real. Las discontinuidades son finitas en tamaño. Ok, comencemos rápidamente cómo funciona, cómo se crea un modelo de FN. Espero me puedan seguir el hilo. Comenzamos con la colección de datos de las fuentes de información que ya comentamos y luego caracterizar y procesar estos datos. La primera fuente de información que necesitamos es definir la posición y la intensidad. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a lo siguiente. Recuerda que nuestra fuente de datos es tanto el logueo geomecánico o el mapeo geomecánico, ¿sí? Estas son nuestras fuentes de datos, ya sea por método manual o por técnicas modernas. ¿Ok? Bien, necesito definir en dónde van a estar ubicadas esas discontinuidades en el espacio. Recuerda que estoy creando un modelo 3D, así que tengo que definir su posición. Dijimos que si tenemos un registro lineal tipo línea de detalle o tipo sondaje, tipo borehole, si tomamos las diferenciales de las profundidades o distancias, vamos a tener una distribución exponencial negativa para el espaciamiento. ¿Recuerdan eso? Ok. El hecho que yo tenga una distribución exponencial negativa para el espaciamiento de mis discontinuidades me sugiere que la ocurrencia de discontinuidades a lo largo de ese sondaje o a lo largo de esa línea de mapeo es un proceso o sigue un proceso aleatorio. ¿Ok? Quiere decir que las discontinuidades ocurren a lo largo de ese sondaje o a lo largo de esa línea de mapeo siguiendo una distribución aleatoria. ¿Ok? Y si es así, si sigue una distribución aleatoria, como la evidencia o sugiere una distribución exponencial, voy a modelar a mis juntas con un modelo de Poisson. El modelo de Poisson es una distribución para eventos estocásticos, para eventos aleatorios. ¿Okay? Voy a utilizar un formulismo dado por Poisson para colocar mis juntas en el espacio, que siguen una distribución aleatoria. Ok, ahora yo puedo tener dos macizos rocosos que sus discontinuidades son aleatorias en el espacio, pero en un macizo rocoso hay pocas discontinuidades y en el otro hay mucha más. Entonces, lo que tengo que definir junto a la posición de las juntas es la intensidad. ¿Cuánto es el número de discontinuidades por metro cúbico? ¿Ok? Entonces, ¿cómo defino esto? Puedo obtener la intensidad lineal, que lo obtengo de la línea de mapeo, sacando el número de discontinuidades por metro lineal. Esto lo puedo obtener en campo o a través de mi sondaje. También puedo obtener la cantidad de discontinuidades por metro cuadrado si mapeo por ventana o celda de detalle. Eso también lo puedo obtener. Ahora, la distribución o intensidad tridimensional sí no la puedo obtener. La distribución, la intensidad tridimensional de las juntas la voy a obtener extrapolando información 1D plus información 2D. ¿Ok? Y con eso voy a definir posición e intensidad. Lo siguiente a caracterizar es la orientación. La orientación de las juntas es muy sencillo, esa información si lo contamos. Entonces tenemos el estereograma, definimos sets y como les comenté, la experiencia muestra que la distribución de los sets sigue típicamente una distribución
normal. ¿Ok? Si sigo una distribución normal, significa que esas discontinuidades están formando sets, son clusters, y la distribución normal en la esfera, en la proyección estereográfica, se traduce como una distribución tipo Fisher, que ya conversamos anteriormente. ¿Ok? Eso es por el lado de orientación. También tengo que definir el tamaño de las discontinuidades. El tamaño de las discontinuidades no se puede obtener por 1D. No hay forma de obtener persistencia o longitud de la traza por medio de registros lineales. El sondaje no lo puede capturar, la línea de mapeo no lo puede capturar. La única forma de medir el tamaño o la persistencia o longitud de la traza es a través de mapeos 2D, ya sean por celda, por celda de mapeo clásico o por fotogrametría. ¿Ok? Entonces pasamos a la generación del modelo. ¿Cómo generamos el modelo? Entonces voy a tener un cubo y en ese cubo voy a representar mis discontinuidades. Lo que voy a colocar son puntos dentro de ese cubo. Cada uno de esos puntos dentro de ese cubo son puntos que siguen una distribución poissoniana que define una distribución aleatoria. ¿Sí? A partir de esos puntitos, son como los núcleos o gérmenes, a partir de ellos van a nacer las discontinuidades. Entonces, en una siguiente etapa, lo que voy a hacer es, voy a hacer crecer a las discontinuidades a partir de esos núcleos, ¿sí? Pero van a crecer en una determinada dirección o orientación dada por la distribución de Fisher. Y también van a crecer con un determinado tamaño dada por la distribución log normal de persistencia. ¿Ok? Y con eso creé un set de discontinuidades. Puedo hacer lo mismo y puedo superponer ese mismo cubo, un segundo set, y puedo hacer lo mismo y superponer un tercer set. ¿De acuerdo? Y al final lo que he generado es un modelo de fracturas discretas. Ese modelo de fracturas discretas sigue la distribución de las tres componentes o de las componentes que hemos visto: orientación, intensidad, tamaño. Y luego la siguiente etapa es el proceso de validación o calibración. En esta etapa básicamente es una comparación de lo que tenemos, de lo que se ha mapeado en campo o lo que se ha registrado en el sondaje con lo que nos da el modelo. Tengo mi modelo de FN, le coloco una línea de mapeo en la misma dirección, le coloco un sondaje en la misma dirección de la que tengo en campo y simplemente hago una comparación. Esto es el resultado de lo que se ha mapeado en el sondaje y esto es el resultado de la salida del modelo de FN. Hago una comparación de orientación, tamaño e intensidad. Obviamente la comparación no es solamente visual, sino es a través de los estadísticos, ¿sí? Comparamos la media, distribuciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué son útiles estos DFNs? Estos DFNs, en principio, la gran ventaja que tienen estos DFNs es que estamos modelando las discontinuidades de forma explícita y es una representación muchísimo más representativa. Es mucho más realista de las asunciones que hacemos en otros escenarios. ¿Qué aplicación tenemos para estos modelos de DFNs? Varios, y todavía estamos experimentando con esas aplicaciones. Los DFN todavía no son tan aplicados en la minería, pero están comenzando con fuerza. Podemos estimar la resistencia del macizo rocoso. Podemos cuantificar la fragmentación. Podemos hacer análisis de bloques y podemos hacer análisis de flujo de agua. ¿Ok? Bien, lo que debes entender hasta el momento es que con el modelo DFN, lo único que he creado es las discontinuidades. Es como que si acá tuviera un esqueleto y ese esqueleto está dado por las discontinuidades. Es lo único que he creado con el modelo de FN. Ahora, si yo lo que quiero llegar es al macizo rocoso y regresamos al inicio de mi presentación en donde definimos el macizo rocoso, ¿qué otra componente me falta para llegar al concepto de macizo rocoso? Me falta la componente de la roca intacta. Entonces, si yo a este modelo de FN le sumo o le coloco, recuerda que solamente el esqueleto, le coloco entre las discontinuidades, le coloco porciones de roca intacta, lo que estaría obteniendo al final es un modelo o es un macizo rocoso. Entonces permíteme que te comente rápidamente sobre el concepto de un macizo rocoso sintético. El macizo rocoso sintético nace de la suma
del modelo DFN, que es solamente el esqueleto, con el modelo de roca intacta. El DFN es simplemente la superficie de discontinuidades. El modelo de la roca intacta va a estar dado por miles y miles de bolitas. Cada una de esas bolitas lo que representa es un elemento mineralógico de la roca, ¿de acuerdo? Y al final, al superponer estas dos componentes, lo que obtengo es un macizo rocoso sintético y sobre ese modelo puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Ese modelo me permite hacer modelamiento numérico avanzado. A ese modelo puedo someterle a compresión, puedo someterlo a tracción y puedo evaluar ya las características, no desde un enfoque continuo, que es lo clásico, sino desde un enfoque discontinuo. Ok, simplemente para terminar, las técnicas de modelamiento numérico básicamente son dos los objetivos que creo que tienen que tener presente. El modelamiento numérico se puede utilizar como una herramienta de predicción, sí, siempre que el modelo esté calibrado. Y para calibrar un modelo se necesita instrumentación y monitoreo. La otra técnica, que es lo que utilizamos básicamente casi en todas las unidades, son el modelamiento numérico como una herramienta explorativa. ¿Qué es lo que pasa si pongo este peso? ¿Qué es lo que pasa si aumento la resistencia, disminuyo la resistencia? Es como para hacer un análisis de sensibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, el tiempo se me ha quedado corto. Las técnicas de modelamiento numérico tienen varios approaches: enfoque continuo, discontinuo o híbrido. Y bueno, existen diferentes instituciones o empresas que proveen diferentes aplicativos informáticos para hacer modelamiento numérico. He puesto en esta diapositiva algunos logos de algunas empresas que tal vez les resulte familiar, pero al fin y al cabo se trata de entender qué es lo que hace el algoritmo. Si no entendemos qué es lo que hace el algoritmo o cuáles son las limitaciones del algoritmo de cálculo, entonces podemos estar utilizando un modelo sumamente sofisticado, un software sumamente avanzado para resolver un problema que fácilmente se puede resolver con una hoja de Excel, ¿sí? Entonces tenemos que entender el objetivo del problema, del proyecto, el escenario del problema y saber seleccionar qué herramienta resultaría ser la más óptima. Ok, bien, voy a escaparme de este slide y con eso voy a dar por concluido mi presentación. No sé si por ahí tienen consultas o me van a mandar las consultas. Ok, entonces acá tengo algunas preguntas. Vamos a darnos un espacio. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Ok, bien. Tengo una pregunta última de Arnold Castillo y pregunta si el ensayo de emisión acústica muchas veces no es conveniente hacerlo en rocas muy frágiles. Él comenta que se puede obtener con el ensayo módulos elásticos y muchos lo hacen y obtienen los sigmas. Ok, en la pregunta me combina emisión acústica con DFNs. Bien, la técnica de emisión acústica para caracterizar esfuerzos es relativamente nueva. Tiene limitantes, claro que sí. Para rocas frágiles, las rocas frágiles o los weak rocks son los materiales más complejos. Hay una ciencia incipiente en materiales débiles. Sí, toda la ciencia que tenemos en mecánica de rocas está sumamente validada para la minería que tenemos o que se tiene en Canadá, ¿no? Que es básicamente hard rock mining. Entonces, todo lo que es macizos rocosos competentes, la mecánica de rocas está sumamente avanzada para esos campos. Ok, acá están las preguntas, vamos por algunas más antes que me corten. Y dice, siempre he organizado los J1, 2 y 3 en función de la frecuencia que estas tienen y su persistencia. Es decir, si hay una discontinuidad muy esporádica, no la pongo como J1. Sí, la definición de cuál es J1, cuál es J2, cuál es J3 ya depende del evaluador. Básicamente la primera consideración está en función de la concentración que tenga.
Ok, otra pregunta dice, ¿los sensores de la emisión acústica son pegados en la superficie del espécimen de roca o cerca a ella durante los ensayos de compresión y tracción? Ok, algunos son sensores pegados dentro del espécimen, pero el espécimen también va dentro de un probeta, ¿de acuerdo? Dentro de un hollow. Y también ahí hay sensores, porque uno es para determinar la deformación que experimenta el espécimen sometido a compresión, y el otro sensor que va externo es para determinar el número de fracturas que se va generando, el número de microcracks. ¿Okay? ¿La emisión acústica permite medir propagación de las fracturas y ubicación de las mismas? Sí, la emisión acústica, como les dije, es básicamente como un sismo a microescala. Entonces, como en sismología pueden ubicar los geofísicos el hipocentro de un evento sísmico, de igual manera podemos determinar la ubicación dentro del probeta de ensayo donde se generó ese microcrack. Ok, entonces ahí tengo algunas consultas. Algunas consideraciones sobre el ensayo de corte directo en roca. Bien, en principio el ensayo de corte directo es sobre una superficie, y esa superficie puede ser una superficie de discontinuidad natural o inducida. Y claro, la primera consideración o deficiencia que podría comentar de estos ensayos, y más adelante tal vez lo conversemos, tiene que ver con la escala. ¿De acuerdo? La escala de la muestra es centimétrica, así que no podría ser representativo a escalas mayores. Hay que tener mucho cuidado más que todo en la etapa de procesamiento. Ok, entonces con eso tengo algunas consultas. Seguramente me van a pasar las restantes en el transcurso de la semana, y si me da el tiempo voy a darle algún comentario o respuesta a todos ellos. Y muchas gracias por su atención. Vamos a tratar de mejorar para la siguiente sesión, de tal manera que esto sea un poquito más dinámico. Me gustaría observar y ver sus comentarios o preguntas en tiempo real, de tal manera que yo puedo retroceder o avanzar más rápido para hacer esto un poquito más ágil en todo sentido. Bueno, de todas maneras agradezco su tiempo, agradezco su tiempo para estas hora y media que tenemos, casi 2 horas ya. Nos vamos a ver en la semana siguiente. La semana siguiente vamos a conversar un poco de ensayos de laboratorio. Más que todo me voy a centrar en la parte de procesamiento de ensayos, y luego vamos a ir avanzando para hacer algo de cálculos de factores de seguridad, probabilidades de falla y otros ejercicios, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, el temario que puse al inicio es un tema bastante general, muy amplio. Si ustedes tienen algún tema en específico que les gustaría cubra o conversemos en las siguientes sesiones, háganlo saber a los organizadores y ellos seguramente me lo van a alcanzar para de alguna manera orientar estas presentaciones a sus necesidades. ¿Ok? Bien, con eso me doy por despedido. Agradezco su tiempo, un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana.